días. El día de hoy mi compañera Heidi Yaceli Ciabato Fuentes y quien les habla María Fernanda Rodríguez les hablarán acerca de la fotosíntesis y las reacciones dependientes e independientes de la luz. Plantas y otros organismos fotosintéticos son expertos en absorber la energía solar, gracias a las moléculas de pigmento que absorben la luz en sus hojas. Parte de la energía de la luz que absorben los pigmentos en las hojas se convierte en una forma diferente en energía química. Esto sucede durante la primera etapa de la fotosíntesis, que consiste en una serie de reacciones químicas conocidas como reacciones dependientes de la luz. La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un proceso impulsado por la energía de la luz. Se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales. Primero tenemos la energía. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que genera trifosfato de adenosina, una molécula pequeña portadora de energía para las necesidades de energía inmediatas de la célula. Segundo, tenemos el carbono fijo. Cuando el del dióxido de carbono se incorpora a moléculas orgánicas, este proceso se llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. El carbono que está fijo y se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan la célula vegetal. Bueno, dentro de la célula vegetal vamos a encontrar los cloroplastos. El proceso de la fotosíntesis se produce en dos fases principales. La primera es la fase de reacción dependiente de la luz. Bueno, esta necesita energía lumínica, agua y oxígeno. También va a necesitar energía, ATP y el reductor NADPH para poder llevar su proceso a cabo. Tenemos la fase independiente de la luz, que esta necesita dióxido de carbono y glucosa, también para poder llevar su proceso a cabo. Los cloroplastos son organelos especializados que sirven como sitios de fotosíntesis. Las reacciones que lo componen en el proceso de la fotosíntesis son dos. Tenemos la reacción dependiente de la luz, que esta tiene lugar en los tilacoides, como lo podemos mostrar en la imagen. Y tenemos las reacciones independientes, o también llamadas ciclo de Calvin, que tienen un lugar en el estroma. Los cloroplastos tienen una estructura interna y compleja, tienen lugares diferentes de reacciones, diferentes partes del cloroplasto. En el interior del cloroplasto es importante visualizar dónde ocurren las diferentes reacciones de la fotosíntesis. Rodeando el cloroplasto hay una doble membrana, que esta consta de una membrana externa y una membrana interna. Tiene una estructura similar a la doble membrana de las mitocondrias. En el interior de la membrana interna del cloroplasto y rodeado a las tilacoides hay un líquido llamado el estroma. Él contiene enzimas que trabajan con ATP y NADPH para fijar el carbono de dióxido de carbono en moléculas que pueden usarse para producir glucosa. Su material genético propio del cloroplasto es separado de la célula. También se almacena en el estroma. Estas reacciones ocurren cuando el pigmento de la clorofila está ubicado dentro de las membranas tilacoides, que capturan la energía del sol, que son los fotones, para iniciar la descomposición de las moléculas de agua. Las reacciones de la fotosíntesis dependientes de la luz es recolectar energía del sol y descomponer las moléculas de agua para producir ATP y NADPH. Estas dos moléculas que almacenan energía se utilizan luego en reacciones independientes de la luz. Dentro de los cloroplastos, la clorofila es el pigmento que absorbe la luz solar. Se almacena en las membranas de los tilacoides en complejos proteicos llamados fotosistema 1 y fotosistema 2. La serie de reacciones dependientes de la luz comienza cuando la luz solar incide sobre una molécula de clorofila ubicada en el fotosistema 2.
Esto excita un electrón que abandona la molécula de clorofila y viaja a lo largo de la membrana tilacoide a través de una serie de proteínas transportadoras conocidas como cadena de transporte de electrones. Fotosistemas. Los fotosistemas son grandes complejos de proteínas y pigmentos. Estos son moléculas que absorben la luz, son óptimos para recolectar la luz y son importantes en las reacciones luminosas. Hay dos tipos de fotosistemas. Está el fotosistema 1, está el fotosistema 2. Estos fotosistemas contienen muchos pigmentos que ayudan a recolectar la energía de la luz, así como el par especial de moléculas de clorofila en el corazón, centro de reacción del fotosistema. El par especial del fotosistema 1 se llama P700, mientras que el fotosistema 2 se llama P680. Para recordar, los fotosistemas 1 y 2 son complejos proteicos ubicados en las membranas tilacoides de los cloroplastos, en células vegetales y algas. Estos complejos trabajan en conjunto para capturar la energía de la luz solar y convertirla en energía química en forma de ATP y NADPH, impulsando la fase luminosa de la fotosíntesis. Si bien comparten el mismo objetivo final, estos dos fotosistemas se diferencian en su estructura, función y papel en la producción de la energía. En cuanto a la estructura, tenemos que el fotosistema 1 está ubicado en la región de la membrana tilacoide llamada estroma. Contiene alrededor de 700 clorofilas y pigmentos que absorben principalmente la luz roja. Mientras que el fotosistema 2, ubicado en la región de la membrana tilacoide llamada lumen, contiene alrededor de 350 clorofilas a pigmentos que absorben principalmente la luz azul. En cuanto a la función de estos dos, tenemos que el fotosistema 1 genera NADPH, que es la fuente de energía química utilizada en el ciclo de Calvin para la fijación del CO2, mientras que el fotosistema 2 genera ATP, la molécula de energía utilizada para impulsar reacciones químicas en la célula. El papel en la fotosíntesis que estos tienen se diferencia en que el fotosistema 2 inicia la cadena de transporte de electrones fotosintética y absorbe la energía de la luz y libera un electrón de alta energía. El agua se oxida, liberando oxígeno como producto residual, mientras que el fotosistema 1 acepta electrones de baja energía del transportador de electrones intermediario, es decir, el plastocianina, y utiliza la energía de la luz para impulsar el flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Este genera NADPHA al reducir NADPH+. Fotofosforilación no cíclica. Esta es la forma estándar de las reacciones dependientes de la luz. Se van a tomar electrones del agua y se pasan a través del fotosistema 2 y fotosistema 1, antes de terminar el NADPH. Este proceso requiere que se absorba luz dos veces, una vez en cada fotosistema y crea ATP. Se llama fotofosforilación porque implica el uso de energía de luz, foto, para crear ATP a partir del ADP. Los pasos básicos: el primero es absorción de luz en fotosistema 2, síntesis de ATP, absorción de la luz del fotosistema 1 y formación del NADPH. Fotofosforilación no cíclica, explicación de la imagen a fondo. Bueno, el primer paso es absorción de la luz del fotosistema 2. Cuando uno de los pigmentos del fotosistema 2 absorbe la luz, la energía pasa de un pigmento a otro, hacia el interior hasta alcanzar el centro de la reacción. La energía se transfiere a P680, lo cual impulsa un electrón a un alto nivel de energía. El electrón de alta energía pasa a una molécula aceptora y es reemplazado por un electrón de agua. Segundo paso, síntesis de ATP. El electrón de alta energía recorre una cadena de transporte de electrones y pierde energía a medida que va avanzando. Parte de la energía es liberada y esta se impulsa el bombeo de iones del estroma hacia el interior de los tilacoides
y forma un gradiente de iones de la división del agua. Tercer paso, absorción de luz en fotosistema 1. El electrón llega al fotosistema 1 y se une al par especial de las clorofilas P700 en el centro de la reacción. Cuando los pigmentos absorben la energía lumínica y esta pasa hacia el centro de la reacción, el electrón en P700 es impulsado a un nivel muy alto de energía. Paso 4. Formación de NADPH. El electrón de alta energía recorre un segundo tramo de la cadena de transporte de electrones. Al final de la cadena, el electrón lo que hace es pasar al NADP junto con un segundo electrón de la misma vía para formar el NADPH. Las plantas también llevan a cabo otras formas de reacciones dependientes de la luz, llamada fotofosforilación cíclica, en el cual los electrones van a pasar de una manera repetida por el fotosistema 1. Y la primera parte de la cadena de transporte de electrones, esta no va a pasar por el fotosistema 2. A diferencia de la fotofosforilación no cíclica, los electrones van a fluir en una línea, desde el agua al NADPH, fotofosforilación y una adición de un grupo fosfato al ADP, impulsado por la luz para formar un ATP. Es importante tener en cuenta que la transferencia de electrones de las reacciones dependientes de la luz se produce por la absorción de la energía luminosa y en realidad es posible debido a ella. Es decir, la transferencia de electrones del PS2 al PS1 y del PS1 a NADPH solo se produce cuesta abajo desde el punto de vista energético, es decir, libera energía y por lo tanto es espontánea, porque la absorción de energía luminosa lleva a los electrones de P680 y P700 a niveles de energías muy altos. Al final de las reacciones independientes de la luz o ciclo de Calvin es ensamblar una molécula de glucosa. Esta es la parte de la fotosíntesis que requiere el CO2 que la planta obtiene del aire. Básicamente, la planta necesita el carbono de CO2 para crear los componentes básicos de la glucosa. Una enzima en el estroma llamada rubisco combina una molécula de 5 carbonos de RUP, bifosfato de ribulosa, con una molécula de dióxido de carbono. Esto crea una molécula de 6 carbonos que se descompone en 2 moléculas de 3 carbonos, 3-fosfoglicerato. Esta parte de las reacciones independientes de la luz se denomina fijación del carbono. Entonces, contribuyen los portadores de energía de las reacciones dependientes de la luz. El ATP y el NADPH dan a cada 3-fosfoglicerato un átomo de hidrógeno, creando 2 moléculas del azúcar simple G3P, gliceraldo 3-fosfato. En última instancia, estas 2 moléculas de G3P se utilizan para formar una molécula de glucosa. Esta parte de las reacciones independientes de la luz generalmente se denomina reducción o reducción del azúcar, porque se agregan electrones. Es importante señalar que el ciclo de Calvin suele utilizar 6 moléculas de dióxido de carbono a la vez. Esto significa que se generan 12 moléculas de G3P. Sin embargo, solo 2 de ellos se utilizan para producir una molécula de glucosa. El resto se recicla nuevamente en RUP para que el ciclo pueda seguir funcionando. Podemos decir que las reacciones dependientes de la luz tienen como meta convertir la energía luminosa en energía química. Su ubicación es en los cloroplastos, más exactamente en los tilacoides. Su principal aporte es la luz solar, el agua, el NADPH+, y el ADP, y su producción es NADPH, ATP y oxígeno. Resumen de reacciones independientes de la luz. La meta de esta utiliza la energía química que almacena para fijar dióxido de carbono y crear un producto que pueda convertirse. Ubicación en el cloroplasto, específicamente en el estroma. Tiene un aporte de dióxido de carbono, NADPH y ATP. Su producción de NADP y ADP, que es adenosinfosfato, G3P, gliceraldehído, y 2 G3P que se puedan convertir en glucosa.